Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente damos gracias a nuestro Señor por esta bendición que es estar aquí en la presencia de Él y seguir escudriñando, pues, meditando en su palabra. Hermanos, saben que muchas veces en el mundo y aún a veces cristianos, ¿verdad? Vivimos nuestra vida, pues, llena de actividades, ¿verdad? Vivimos nuestra vida al reloj, como dicen, ¿verdad? Muy rápido, muy pronto, y ya va a llegar la hora y tengo que ir allá, y tengo que ir acá, y tengo que estar en tal lugar. No necesariamente es algo malo, ¿verdad? No necesariamente es algo malo si no olvidamos a nuestro Señor, ¿verdad? Pero muchas veces, pues andamos apurados, o el mundo anda apurado en todo momento, y aún no se detienen, hermanos, las personas, ¿verdad? Para tomarse un momento y orar a Dios. Meditar, ¿verdad? Detenerse y meditar en la palabra del Señor. Dar gracias, pedir perdón a Dios, rogar por las cosas importantes. O sea, lo más importante. Claro que hay muchas cosas que nos importan en esta vida, podemos pensar, pero lo más importante siempre debe ser nuestro Señor, ¿verdad? Y pareciere pues que el mundo hace a un lado a Dios, ¿verdad? Lo que vamos a estar meditando pues es para que nosotros veamos aquellos ejemplos y veamos esto que estamos diciendo y no caigamos, ¿verdad? En ese error también que muchas veces hay en el mundo y poco a poco, ¿verdad? Pareciere que puede aún pues pegar a los demás, como se dice, ¿verdad? Hay costumbres en la vida que cuando vemos algunos ejemplos, pues poco a poco a veces puede llegar a nuestra vida y comenzamos a actuar de la misma manera, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar meditando pues en estas cosas, hermanos, de noche y de día. Recordemos primeramente cuál es el primer mandamiento de nuestro Señor. Lo tenía aquí en pantalla, si gustan leerlo conmigo o buscarlo en sus Biblias. Vamos a leer Marcos 12, versículos 29 y 30. En donde nos recuerda nuestro Señor, nos dice cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque en nuestra vida? Dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Repetidas veces, hermanos, hemos mencionado este versículo, pero es necesario seguirlo recordando. Esto quiere decir, esta manera de amar a Dios, quiere decir que le ponemos a Él en primer lugar, como mencionaba ahorita, en todas aquellas actividades, ¿verdad?, que hay muchas veces en nuestra vida, o en la vida de la gente en el mundo. Pero debemos de, sobre todas las cosas, ponerle a Dios en primer lugar. Mencionaba yo, no necesariamente es algo malo el andar al reloj, al andar apurados, ¿verdad? Siempre y cuando cumplamos primeramente con nuestro Señor, cumpliendo pues así con este primer mandamiento, ¿verdad? Bueno, pues preguntas, ¿verdad? Siempre meditamos, siempre debemos pues de examinarnos a nosotros mismos y nos preguntamos en esta ocasión, ¿se agradará Dios de nuestras obras? ¿Verdad? Es necesario, hermanos, sí, que nos detengamos, que meditemos, que oremos a Dios y meditemos siempre si nuestro Señor se está agradando pues de nuestras obras o no. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿En dónde hay espacio, verdad, para seguir mejorando en aquello que estoy haciendo para nuestro Señor? Siempre, hermanos, siempre habrá lugar para mejorar en algo, mientras lo sigamos meditando y viendo de la manera que Dios
nos manda. Esta semana, en uno de los estudios que tuvimos, mi esposa y yo, ¿verdad? Pues con alguien que estudiábamos, meditábamos en el honor que sería para aquellas personas mencionadas en la Biblia, ¿sí? Y pues para esto, hermanos, quisiera que fuéramos a Mateo 26. Estábamos estudiando, ¿verdad? Y yo pues leía un pasaje y mencionaba el nombre de la persona con la que estábamos estudiando, ¿verdad? Y le digo, bueno, no, eso no es lo que dice, ¿verdad? No dice tu nombre ahí, pero qué honor sería. Y dice, ¿verdad? Esta persona dice, sí, sería un honor. Qué honor para todos aquellos que son mencionados en la Biblia. ¿Qué quisiera yo que mi nombre ahí estuviera? Pero bueno, este es el ejemplo. Le digo, en realidad hay un ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da de aquello que hizo una mujer, y precisamente se nos dice que estas obras se recordarían siempre. Porque es precisamente porque se escribieron los nombres de aquellas personas en la Biblia, en la palabra de Dios, por sus obras, por su fe, por aquellas cosas que han hecho. Bueno, Mateo 26, del 6 al 13, recordamos esta historia de esta mujer, aunque no nos da su nombre aquí, pero sí nos dice lo que hizo. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hace poco recordábamos este versículo, ¿verdad? En cuanto a este punto, que el Señor nos dice que siempre tendremos pobres entre nosotros o en el mundo, en donde podemos mostrar nuestro amor para con ellos. Bueno, esto sigue diciendo nuestro Señor Jesús ahora en el versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Qué bien! ¡Qué honor! Y que quisiéramos nosotros, ¿verdad? Que nuestras obras fueran tan buenas ante Dios que nuestros nombres estuvieran ahí en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, esto ya no puede suceder porque las Escrituras ya están escritas. Ya están, ¿verdad? También ya están, están checadas o están comprobadas. Gracias, hermano Andrés, perdón, se me fue esta palabra. Están comprobadas, ¿verdad? Y ya no se puede agregar a las Escrituras. Pero la esperanza que tenemos, lo que sí sabemos en cuanto a nuestros nombres, que están escritos en aquel libro en los cielos, ¿verdad? Así que, qué bendición por aquello. No estarán nuestros nombres en el libro sagrado, ¿verdad? O en estas escrituras, pero sí aún nuestros nombres pueden estar escritos allá en los cielos. ¡Qué maravilla! Y gracias a Dios. Y vemos así pues este ejemplo. Esto que hizo esta mujer fue algo bueno ante Dios. Fue aún preparándolo para su muerte, habiéndole ungido pues aquel perfume. Y para memoria de ella, por aquella obra, se mencionará esto como lo estamos haciendo en este momento.
¿verdad? Estamos recordando lo que aquella mujer hizo y así se hace en el mundo entero y se seguirá haciendo por años hasta que el Señor lo indique, ¿verdad? Así que, hermanos, sabemos que hoy no tenemos al Señor físicamente, como lo acabamos de leer. Él mismo dice, a mí no siempre me tendréis, pero a los pobres sí. Pues ahora es ese momento en que no tenemos al Señor físicamente con nosotros, pero aún podemos orar. ¿Sí? No tendremos al Señor con nosotros para hablarle, para preguntarle, pero sí podemos orar. Vamos pues a Judas en el versículo 20 al 23. Sabemos que Judas tiene solamente un capítulo. Y leemos ahí, pues, en este capítulo 1. Judas, del 20 al 23, nos dice así las Escrituras. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, esto es pues parte de lo que tenemos que hacer y tenemos que rogar y orar a nuestro Señor para que podamos cumplir con estos mandamientos de Dios. El Señor nos da cosas que hacer, nos da trabajo. Mientras estamos aquí, pues es parte de lo que tenemos que hacer, lo acabamos de leer. Seguirnos edificando en vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir aquello? Seguir creciendo, seguir fortaleciéndonos, seguir aprendiendo, seguir estando firmes para Dios, poniéndole a Él en primer lugar, como leíamos al principio, en el primer mandamiento. Pues oremos a Dios que sepamos hacer eso. Oremos a Dios que podamos ser fuertes y que nadie nos desvíe de aquel buen camino. Orando en el Espíritu Santo, dice las Escrituras aquí en el 20. Conservándoos en el amor de Dios. Hay que seguir orando, hermanos, que podamos cumplir con esto también. Perseverar, mantenernos en el amor de Dios, esperando su misericordia. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Recordemos esto, ¿verdad? Es algo serio para el cristiano, es algo serio para el mundo. Será un juego, una locura, pero para nosotros es la vida eterna. Mientras el mundo anda al reloj en sus asuntos, nosotros estamos en oración. Nosotros nos estamos fortaleciendo en la misericordia, esperando esa misericordia para la vida eterna. Y nos sigue dando más trabajo. Nos sigue enseñando, nos dice, algunos que dudan, convencerlos. Tenemos que saber convencer, hermanos, a aquellos que dudan de ciertos puntos, ¿verdad? De ciertas enseñanzas de la palabra. Aquellos que dudan de nuestro Señor, de su voluntad, de sus mandamientos. Hay que convencerlos. Y nos sentimos pues con ese conocimiento nosotros mismos para ir a convencer a alguien más. ¿Verdad? Si no, pues tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Verdad? Tenemos más trabajo que hacer. Y sigamos orando a Dios porque Él mismo nos dice que pidamos sabiduría. Y cuando pedimos sabiduría, Él la da. Pero como decíamos la vez pasada, ¿verdad? No podemos pedir sabiduría a Dios y decir, pues lo voy a dejar en manos de Dios.
y ya nos cruzamos de brazos y no hacemos nada al respecto. No. ¿Verdad? La enseñanza es, oramos a Dios, pedimos con toda fe y nos ponemos a trabajar. Nos ponemos activos a seguir estudiando, seguir meditando, para que realmente nuestro Dios nos dé aquella sabiduría, ¿verdad? Porque no nos llegará milagrosamente. Así que hay mucho trabajo para el cristiano, ¿verdad? Arrebatarlos del fuego y de otros tener misericordia con temor. O sea, de aquellos que en verdad se arrepienten, pues hay que tener misericordia, hay que perdonarles, ¿sí? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, hablando y comparando el pecado, ¿verdad? Como la lepra en el Antiguo Testamento. Como la lepra contaminaba aún la ropa, así también, ¿verdad? Hablando de esa manera del pecado en el Nuevo Testamento. O sea, nunca participar, de ninguna manera participar pues de aquel error, de aquel pecado. Ir a predicar, a arrebatarlos del fuego, a tener misericordia, pero aborreciendo aquello que han hecho. Aborreciendo el pecado que se ha hecho, pero ahí está un cristiano fiel ayudando al otro, ¿verdad? Lamentablemente no siempre, ¿verdad? Todo aquel que está en el fuego o pues propenso al fuego acepta aquella ayuda, ¿verdad? Pero debemos de hacer pues ese esfuerzo, porque es lo que el Señor nos manda y nos enseña. ¿Sí? Así que otra pregunta para seguir meditando, ¿verdad? En nuestra vida. ¿En qué consiste nuestra vida? ¿En lo espiritual? Perfecto, muy bien. Así debe ser. Que nuestra vida consista en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Pero nuevamente, como decíamos en la introducción, a veces en el mundo, ¿verdad? El mundo pues se llena en su vida de cosas que no son espirituales. Más bien de cosas de este mundo, cosas mundanas, ¿verdad? Y poco a poco, pues, pueden irnos llevando más y más a ese mundo, a esas cosas mundanas. Dios dice que debemos de pensar constantemente en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, que meditemos en las cosas importantes, en lo eterno. Nos dice Lucas 12, leamos por favor, Lucas 12, versículo 15, nos dice de esta manera: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cómo vive la gente, verdad? Al contrario de esto. El Señor nos está diciendo que nuestra vida, pues, no tiene que ver, o no consiste, o no todo en la vida es según las abundancias o las cosas que tenemos. En nuestra casa o en el banco o en algún otro lugar, a veces, ¿verdad?, nos sentimos contentos porque tenemos muchas cosas o tristes porque no tenemos algo que queremos. Pues ¿en dónde está nuestro enfoque? ¿Verdad? Debe estar en lo espiritual. Otra vez, la vida es pasajera y lo que viene después es eterno. ¿En qué nos vamos a enfocar? Claro, el enfoque debe ser en aquello espiritual, ¿sí? Como nos enseña claramente nuestro Señor Jesús. En Colosenses 3, leamos aquí también, por favor. Colosenses 3, del 1 al 4. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso nos enfocamos en las cosas espirituales, ¿verdad? Por esta vida que está diciendo nuestro Señor. Nuestra vida está ahí con Jesús, escondida ahí, ¿verdad? Preparada. Mencionaba también al principio que aunque nuestros nombres no están en la Biblia, pero sí pueden estar en aquel libro de la vida, ahí escondidos. Y llegará el día en que aquellos libros se abrirán. Y esperamos cada uno de nosotros que nuestros nombres estén ahí, ¿verdad? Que nuestro nombre esté ahí escrito y que no sean borrados, porque recuerden, nuestros nombres también pueden ser borrados de ese libro, ¿verdad? Pues qué esperanza tan grande al saber esta bendición de parte de nuestro Dios. Nos enfocamos pues no en las cosas de este mundo, como acabamos de leer, sino en las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestra oración, hermanos, que nuestra petición sea de noche y de día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13. Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 13 nos dice así. Veamos este ejemplo de Pablo a Timoteo. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo pues nos está expresando estas palabras, ¿verdad? De contentamiento. Vino pues aquí, ¿verdad? Timoteo y dio las noticias de que los hermanos allá en Tesalonicenses o en Tesalónica estaban fuertes, firmes. Y que así como Pablo y otros hermanos deseaban ir a verlos, así también los hermanos allá estaban fortalecidos y deseando verlos también porque amaban a Pablo y a los demás hermanos y a todos. Y Pablo se contenta, ¿verdad? Su corazón diciendo gracias a Dios por esto. Esta fe de ustedes nos hace vivir. Y en verdad es cierto, hermanos, cuando se oye por ahí, ¿verdad? De la fe de los hermanos, de qué tan firmes están y que han atravesado pruebas y que se mantienen ahí. Da un gran ánimo, debe de dar un gran ánimo a cada uno de nosotros. Si en verdad entendemos la importancia de aquello, ¿verdad? Nos gozamos y damos gracias a Dios. Dice Pablo que él oraba ¿cada cuánto por ellos?
de noche y de día. De noche y de día estaba Pablo pidiendo más y más sabiduría, así como para ellos, para los hermanos. Y así lo menciona para otras iglesias también. En varias ocasiones Pablo dice que constantemente está pidiendo en oración a nuestro Dios que su sabiduría crezca, que el amor crezca. Sí, ya tenían amor. Sí, ya tenían sabiduría. Pero es necesaria aún más y más y más. Y a nosotros, hermanos, aquí en Dover, de igual manera. Gracias a Dios, pues tenemos sabiduría, tenemos amor. Pero es siempre necesario seguir pidiendo a nuestro Dios constantemente por más y más y más. Y ahí dice las Escrituras, y no hay pecado. No hay una exageración de amor. Nunca habrá una exageración de sabiduría, de fe. Al contrario, ¿verdad? Siempre es algo bueno. Mientras más amor, mejor. Mientras más misericordia, mientras más conocimiento, mientras más benignidad, es algo bueno siempre para nuestro Señor, ante nuestro Señor. No hay pecado ahí. Pidamos de noche y de día, que quiere decir constantemente. ¿Sí? Es la única manera que podemos comunicarnos con Dios. ¿Cómo lo podemos pasar desapercibido? ¿Verdad? Oramos ya constantemente. Bien, hermano, le felicito. Qué bueno que lo hace. Pero aún puede hacerlo más. Decía al principio, ¿verdad? Siempre hay espacio, siempre hay lugar para mejorar en nuestro servicio a Dios. Si no lo hacemos, pues tenemos mucho en que mejorar. ¿Verdad? Tenemos mucho que aprender. ¿Sí? Porque todo esto no es para agradarnos a nosotros. Es para agradar a Dios. Y no es un cuento, no es un juego, es algo muy serio, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra salvación eterna. Así pues, que sea nuestro contentamiento también, como Pablo lo dice, al escuchar entre nosotros, entre las iglesias, entre los cristianos, que estamos firmes, ¿verdad? Y que nos amamos, y que buscamos estar los unos con los otros, gozándonos en esa esperanza, porque una es nuestra esperanza, la salvación eterna. Así como hay un Dios, así como hay un cuerpo, que es la iglesia del Señor, una esperanza, un bautismo, una fe, dice las Escrituras. Y en eso debemos de estar unidos, buscando siempre la unidad en el Espíritu, nos dice allá por el libro de los Efesios. ¿Sí? Bueno, pues roguemos a Dios cada día y cada noche para que seamos fieles a Él. Hermanos, otra vez ya vimos algunos mandamientos, ya vimos algunas responsabilidades del cristiano, y sabiendo esto, ¿cómo podemos pues olvidarlo? El mundo pues, nuevamente lo menciono, está involucrado, ¿verdad?, en tantas actividades y tantas cosas, y no se detienen para orar. No se detienen para mirar su vida, ¿verdad?, para pedir perdón a Dios. Para aprender más. Pues, oremos a Dios. Mientras hay vida hay esperanza para mejorar, para servir a Dios en todas las cosas. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida nos podemos arrepentir. Una vez muriendo, si somos infieles a Dios, entonces ya no hay esperanza alguna, ¿verdad? Así que animémonos.
¿Hemos faltado a Dios? Bueno, pues seamos fieles ahora, de aquí en adelante, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, ¿verdad? Y oremos a Dios día y noche. ¿Qué diría Moisés, verdad? Solamente para meditar. ¿Qué diría Moisés en su oración diaria? Hago esta pregunta. Bueno, pues me gustaría ir al Antiguo Testamento, allá en el libro de los Éxodos, o de Éxodo más bien. Solamente fue un Éxodo, ¿verdad? No los Éxodos. Éxodo en el capítulo 33, si me acompañan ahí, por favor. Es la manera en que Moisés se sentía hacia nuestro Dios. ¿Qué tanto amaba y confiaba Moisés en Dios? Bueno, otra vez, Éxodo 33, versículo 13 al 16. Nos dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, dice Moisés a Jehová Dios, está hablando con él, orando a él, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta generación, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, le dijo Dios a Moisés, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Bueno, solamente tomaba esta sección, ¿sí?, para ver la manera en que Moisés pensaba. Tenían que ir a un lugar, pero Moisés se quería asegurar de que Dios iba a seguir con ellos. Y Moisés dice, Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros, si tú no vas a estar con nosotros, mejor aquí nos quedamos, ¿verdad? No quiero ir a ninguna parte si tú no estás conmigo, con tu pueblo. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, de la misma manera. Estamos meditando en la importancia de orar a Dios de noche y de día, constantemente. Y la Biblia nos dice orar sin cesar, ¿verdad? Así que cada mañana, digamos, Señor, si tú no estás conmigo, prefiero no ir a ningún lugar, ¿verdad? Así que pidamos a Dios que esté con nosotros. Y para eso no se hace así mágicamente, ¿verdad? Sino que esto tiene que ver con nuestro arrepentimiento. Mientras hay pecado en nosotros, pues Dios no puede estar ahí. Y deseamos que esté en nosotros, en cada uno. Pero si nos arrepentimos de todo corazón y con toda sinceridad, aquel pecado es quitado, ¿verdad? Dios nos perdona. Ahora sí, Dios puede morar en nosotros nuevamente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ser fieles a Dios, pedir al Señor de noche y de día que nos acompañe a todo lugar. Porque yo pienso que como Moisés, hermanos, cada uno de nosotros podemos pensar así. Si no estás conmigo, Señor, pues ¿qué es la vida? ¿Verdad? No quiero ir a ningún lado si no estoy en tu presencia y con tu cuidado. Y esto es en lo espiritual. No en lo físico, porque podemos decir, pero pues me pasó esto o me pasó aquello. Yo pensé que Dios estaba conmigo. Eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Al estar Dios con nosotros no quiere decir que no nos vamos
no nos va a pasar nada mal. Miren mi uña. Un golpe tremendo que me di aquí, ¿verdad? Así nos pueden dar golpes la vida, y no quiere decir que Dios no está con nosotros, ¿sí? Esto más bien quiere decir que Dios está con nosotros en lo espiritual, y que si llegamos a perder la vida, aún estaremos con el Señor. Porque en esta vida, otra vez, es necesario que atravesemos muchas pruebas, muchas tribulaciones, dice la Biblia, para poder ser salvos. Pero cada tribulación, cada problema, cada situación, tiene que ser enfrentada fielmente a Dios. Así que a pesar de cualquier dificultad, no dejamos de servir al Señor. Eso es lo que quiere decir. Atravesarlo fielmente. ¿Verdad? Entonces, meditemos, como nos dice Mateo 18:20, Mateo 18:20, que la presencia de Dios está aquí. Así como Moisés deseaba estar ante la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar, también meditemos que al estar reunidos, la presencia de Dios está en nosotros. Mateo 18:20 nos dice así. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Sí? Y esto es lo que Moisés deseaba, que donde estuviera él y el pueblo de Dios, ahí estuviera la presencia del Señor, pues eso lo gozamos nosotros hoy en día. Que no deseamos estar ante la presencia de Dios. Que no deseamos que el Señor nos dé aquella salvación eterna. Pues aquí empezamos a mostrarlo, ¿verdad? Deseando estar en la presencia del Señor cada vez que nos reunimos. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. No importa que seamos un grupo pequeño, como lo somos. No tiene que ser un gran número para que esté ahí. Por lo menos 2 o 3. Pues aquí deberíamos de estar cada vez, de todo corazón, con toda sinceridad, deseando estar en esa presencia de Dios, ¿verdad? Esperemos pues que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de aquí en adelante, ¿verdad? De estar en la presencia de Dios y no solamente aquí, sino día con día. Otra vez, si vamos a algún lugar y Dios no está conmigo, prefiero mejor no ir, ¿verdad? Pues vamos pronto, ¿verdad?, a reconciliarnos con el Señor. Hoy es el día de salvación, dice las Escrituras. Mañana pudiera ser muy tarde, podemos pensar, ¿verdad? Meditemos en esta otra pregunta, pues. ¿Nos conoce Dios? ¿Sí? ¿Nos conoce Dios? Bueno, vamos a leer primeramente Salmos 115, por favor. Acompáñame a los Salmos en el 115, versículos 12 y 13. Salmos 115, versículos 12 y 13. Nos dice así. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos, dice las Escrituras. Así que yo leí un versículo de más, ¿sí?
pero va aún con lo mismo que estamos viendo. Recibamos pues esa bendición de Dios. ¿Cómo? Otra vez, estando en su presencia, haciendo su voluntad. El Señor nos bendice, a jóvenes y a viejos. Mientras estemos fieles a Dios, Él nos da esa esperanza de vida eterna, ¿verdad? A jóvenes y a viejos. Bueno, podemos pensar, los niños, ¿qué? Bueno, los niños no tienen pecado, ¿verdad? Aún no necesitan venir a ese bautismo. Claro que necesitan empezar ya a orar, aprender a leer la Biblia, aprender los buenos valores familiares, aprender los valores cristianos de venir constantemente y de estar meditando y pensando siempre en las cosas de Dios. Porque dice las Escrituras, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Enseñamos a nuestros hijos, a los pequeños, en el camino de Dios y aún de viejos no se apartarán de ese camino. Como papás tenemos una gran responsabilidad y no siempre es fácil y requiere un gran esfuerzo, ¿verdad? Como padres. Y aquí hay varios jóvenes. Un día, si Dios quiere, serán padres. Van a instruir a sus hijos en el camino del Señor, ¿verdad? Son buenas preguntas para meditar, ¿verdad? Siempre, todo esto. Sí. Así que nuestro esfuerzo diario es vano si no tenemos a Dios nuevamente. Otra vez recordando a Moisés. Si no estás conmigo, Señor, no quiero ir a ninguna parte. Entonces nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, que el mundo, ¿verdad?, está constantemente esforzándose y trabajando, pues es en vano. Nada de lo que hacemos con tanto esfuerzo y sudor y cansancio, nada de eso va a servir para nada. Es lo que quiere decir ser vano. Si el Señor no está con nosotros, pues ¿de qué sirve? ¿Verdad? Como le dijo el Señor Jesús a nuestro Señor, aquel hombre rico, el rico necio, dice las Escrituras, que el rico se estaba gozando en toda su riqueza y cuánta comida tenía en sus graneros, y le dijo a su alma, goza, ¿verdad? Tienes muchos años, comida para muchos años. Y dice el Señor, ¿y de qué te va a servir todo eso si hoy en la noche vienen por tu alma? Esa misma noche iba a morir aquel hombre. Y lo que has ganado, ¿a quién le servirá? ¿De quién será? ¿Para qué servirá? ¿Verdad? Porque nada nos llevamos. Únicamente nos podemos llevar esa salvación, la palabra de Dios, que nos dice precisamente la Biblia, que todo termina, el mundo terminará, todo será fundido, pero lo que no termina y desaparece es la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa salvación. Salmos, pues, Salmos 127. Ahorita leíamos el 115, vamos a ir un poco más adelante. Al 127, versículo 1 y 2. Nos dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el consuelo. De nada sirve, como hablábamos ahorita, de levantarnos tempranito, ¿verdad?, a trabajar duro. Bueno, podemos pensar, en aquellos años se levantaban principalmente a sembrar y principalmente a atender a los animales y trabajos duros, ¿verdad?
Ahora pues podemos pensar, aunque hay todavía ese tipo de trabajos, muchos otros trabajos son no tan duros. Sí, cansados, quizás monótonos, aburridos. Pero aún es la misma enseñanza, ¿verdad? Es la misma enseñanza. ¿De qué sirve levantarnos tan temprano, ir a trabajar y regresar tarde cansados, comer pan cansados, si el Señor no está con nosotros? ¿Verdad? Esa es la diferencia. Pero si Dios está con nosotros, bien, qué bien. Estamos sirviendo a Dios primeramente. Y estoy cumpliendo con la voluntad de nuestro Señor de trabajar, ¿verdad? Para tener y saber compartir, etcétera. Pero si nuestro Señor no edifica nuestra casa, o sea, nuestra vida, lo que hacemos, en vano edificamos, en vano trabajamos. Levantemos nuestras súplicas, pues, a Dios con un temor reverente, ¿verdad? Con un temor que obedece a Dios. No con un temor que nos ponemos ahí en la esquina y no hacemos nada, temblando y temerosos. No, un temor que nos dice, más vale ponerme las pilas, como dicen por ahí, ¿verdad? Más vale estar activo, más vale ser fiel a Dios y hacer la voluntad de Dios. Hebreos 5:7, regresemos allá al Nuevo Testamento, por favor. Estos eran consejos y enseñanzas del Antiguo Testamento que estábamos leyendo hace un momento, pero ahora en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos 5:7 nos dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Hermanos, pues otra vez estamos meditando en el estar orando, el estar pidiendo, el estar meditando en las cosas de Dios de noche y de día, constantemente. Así estuvo nuestro Señor Jesús. Y Él es nuestro ejemplo perfecto, dice la Biblia, ¿verdad? Él fue escuchado. Él pidió a Dios, ¿saben qué? Que si Él no tenía que morir, porque Él sabía el sufrimiento que iba a padecer. Él era carne y hueso como usted y yo. Él sabía que iba a sufrir grandemente, ser torturado. Y ojalá nunca ninguno de nosotros nos veamos en situaciones así. Y Él pidió a su Padre, si se puede pasar de mí esta copa, pues que se pase. Pero que no se haga mi voluntad, aún Jesús dijo, sino la tuya. Esa es la manera en que debemos de orar a Dios. Con toda fe, con toda confianza, constantemente, de noche y de día, pero sabiendo esto, que las cosas no se hacen de acuerdo a nuestra voluntad. Porque nos aferramos a veces, ¿verdad? Como niños chiquitos, se dice. Queremos las cosas a nuestra manera. No. Las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cualquiera que sea esa voluntad, debemos de aceptarla, ¿verdad? Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces pensamos que algo es bueno para nosotros, pero Dios tiene otro plan. O Él sabe que otra cosa es mejor que aquello que pedimos. Así que no digamos, pues yo estuve orando mucho y constantemente. Bueno, otra vez. A nuestro Señor Jesús
pidió que se pasara aquella copa, pero no se pasó. Dice que Dios lo escuchó, sí, pero él aún tuvo que ir a la cruz, ¿verdad? Así puede ser alguna situación en nuestra vida. Pedimos algo con tanta fe y Dios nos puede escuchar, pero quizás no es su voluntad que suceda aquello, ¿verdad? Meditemos de día y de noche. Hermano, amigo, si entre nosotros pues hay alguien que aún no ha venido al Señor, alguien que tiene que ponerse en bien con el Señor, Dios le llama. Dios le ama y quiere que sea su oveja y lo siga. Le sigamos juntos, unidos en amor, porque todos somos bienvenidos al cuerpo del Señor. En ese amor, Dios nos ama a todos. Leamos pues en Juan 10:27, por favor. Juan 10, 27 al 30. Nos dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros seamos sus ovejas. ¿Por qué? Dice, porque sus ovejas lo conocen a Él. Y es precisamente porque venimos aquí deseando estar en su presencia y deseando leer esto. Deseando leer su palabra para conocerle más y mejor. Sus ovejas hacen eso. Y lo escuchan, su palabra. Y le siguen. Y queremos ser nosotros esas ovejas. Y Dios quiere que todo el mundo entero sean sus ovejas, vengan a Él. Pero no todos obedecen al Señor. Aún no todos creen en Jesús, en su palabra. Aún no creen que tenemos un alma, ¿verdad? Pero claramente lo aprendemos en las Escrituras, ¿verdad? Vengamos pues a ser una oveja del Señor en todo momento. Escuchemos su voz y obedezcamos. Hechos 2:47 nos recuerda que ahí, ¿verdad? Esa enseñanza que cada día el Señor agrega a su iglesia los que han de ser salvos. Eso es lo que quiere decir escuchar y obedecer. Porque Dios nos dice cómo somos fieles, cómo somos salvos, cómo somos perdonados. Y es a través de las aguas del bautismo. Ahí en Hechos 2:47 nos especifica que si queremos ser salvos, tenemos que ser parte de esa iglesia del Señor. Él nos agrega a su cuerpo, que es su iglesia, los que han de ser salvos. Mientras estamos en esa iglesia, en su cuerpo de Cristo, tenemos la esperanza de la vida eterna. De otra manera, es necesario regresar a Él, venir a Él, para poder también tener esa esperanza. Y ya concluyendo pronto, Dios cuida a su viña en todo momento. Es necesario ser parte de ella. La viña, vamos a leer allá en Isaías, aquí lo tengo en pantalla nuevamente, si gustan buscarlo en su Biblia. Pero en el Antiguo Testamento se le llama viña al pueblo de Dios. Porque la viña, ¿saben ustedes? Requiere mucho cuidado. Cuando hay un sembradío, ¿verdad? De viña, de uvas, requiere mucho cuidado.
constante. Y Dios dice que Él cuida de esa viña. Dice así Isaías 27:3, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Así como es necesario que nosotros estemos en oración constante, meditando y pidiendo a Dios de noche y de día, el Señor está dispuesto a cuidarnos también de noche y de día, en todo momento. No importa si es a medianoche, a las 3 o 4 de la madrugada o a las 5 de la tarde. Mientras estamos bien con Dios, Él nos cuida. Nadie nos arrebata de su mano. Al morir estaremos con el Señor. Nadie nos puede quitar la salvación, solamente nosotros mismos. Si dejamos de perseverar, si nos alejamos de Dios, entonces triste será aquel día. Regresemos pues al Señor. Mateo 25:13, y con este versículo terminamos. Mateo 25:13. Nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos esperando, hermanos, lo sabemos claramente. Estamos esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas no sabemos cuándo. Puede ser en este momento, en unos cuantos minutos, a la noche, mañana, la próxima semana, o dentro de 100 años. No lo sabemos. Pero sí sabemos que lo estamos esperando y que Él vendrá. Nos dice las Escrituras que no debemos de estar dormidos espiritualmente, sino preparados, esperando esa venida del Señor, velando, ¿verdad? Dice las Escrituras que debemos de velar, o sea, no dormir en la noche, espiritualmente. Claro que tenemos que descansar y dormimos en la noche, pero eso está refiriendo en lo espiritual. Día y noche ser fieles a Dios. Y cómo le gusta la noche al mundo, en sus fiestas y en sus locuras. Y viven la vida loca, como se dice por ahí, sin Dios. Pero el cristiano, de día y de noche, es fiel a Dios, esperando la venida de nuestro Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Nuevamente, si entre nosotros hay alguien que no ha venido al Señor aún, le invitamos para que, viniendo a las aguas del bautismo, también pueda ser perdonado y agregado a ese cuerpo del Señor. Y si alguien de nosotros necesita arrepentimiento, también le invitamos a que pase al frente y, confesando su pecado, ¿verdad?, pida perdón a Dios y sea nuevamente recibido por nuestro Señor. Dios nos ama a todos y desea que estemos unidos a Él. Dios le bendiga. Ahora nuestro hermano nos va a dirigir.